Ya están con nosotros nuestros invitados. Carmela Moró, la vemos allí. Bueno, ustedes la conocen, dirigente del Frente de Todos, con mucho recorrido, titular del partido Igualar, que está dentro del Frente de Todos. Carmela, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Y Javier Marcus, economista, no es Gabriel Marcus, el tenista es Javier Marcus. ¿Qué hace, Javier? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas ¿Cómo los trata el día previo a la Navidad? Bueno, cortitos de tiempo porque ¿sí? Hay que salir corriendo de todos lados, ¿no? A preparar todo para mañana para compartir con las familias y bueno, sin desatender nuestras funciones, trabajos y demás, como ustedes que están hoy acá trabajando. Por supuesto. Pero, bueno. Javier, ¿qué se come en la mesa navideña? Patricia Blanco, que es un personaje especial, dijo empanadas, dijo. Yo como lo que me gusta. ¿Usted? Y yo voy a hacer como el video meme del shopping que está hace varios años circulando y decir que soy judío. Entonces, bueno. la tengo fácil en los preparativos con la familia política. Se encargan Se ocupan ellos. Yo directamente voy y aprovecho el festejo. Está muy bien. Está muy Prendo bien. la vela de Hanukkah y espero. Claro. Adiós. Muy bien. Bueno, vamos a introducir el tema de la coparticipación, del que recién estuvimos charlando, con algo que decía el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Lo vemos. Esto es otra dimensión. Acá hay mucho en juego. Acá está en juego nuestra idea de nación. Más que eso, está en juego si vamos a seguir siendo una república democrática o si vamos a dejar de serlo. Basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución. Nosotros no vamos a permitir que se lleven puesta la república. Bueno, Carmela Moró ya hace con la cabeza que no. Pero antes de que digas algo de esto, vamos a escuchar otra cosa que decía Larreta, que era su posición sobre lo que hizo el presidente. El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia en el 83, que no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte. Este es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la justicia. Eso es lo que buscan, anular la justicia. ¿Busca eso el gobierno, anular la justicia? Primero que decía que no, porque no puedo creer que hable de democracia quien tiene todavía en funciones un funcionario a cargo de la seguridad que dijo que iba a usar los patrulleros para ablandar a alguien. Me parece, y además que lo escuchamos todos en chats, lo leímos, me parece una desfachatez tremenda. Me parece que acá lo principal, que no los he escuchado hacer ese análisis, la Corte no debería tomar decisiones en esta materia. O sea, lo que la Corte debería haber respondido es no me compete. Le compete al gobierno ejecutivo y le competen al poder legislativo. Porque, digo, defender la democracia es defender el sistema republicano. Y defender el sistema republicano es defender las competencias que tiene cada poder. Pero ya sabemos que desde la época del macrismo se viene trabajando en generar una justicia adicta, mafiosa y corrupta para que efectivamente avale tanto decisiones político-económicas que no le compete a la justicia y también para que tape varias cuestiones que tienen que ver ya con delitos hasta personales y demás y tomen decisiones, pero sobre todo para que la gente entienda por qué se quiere una justicia adicta a un poder político como es el de Cambiemos. Bueno, porque quieren que esa justicia tome injerencia en materia económica sobre cuestiones que a grupos poderosos de la economía le convienen, como fue en su momento en la pandemia cuando el presidente decretó que iba a ser servicio público esencial la telefonía, internet, el cable, porque en la pandemia se evidenció, es una vieja discusión, pero en la pandemia se evidenció lo importante que era para que los ciudadanos accedan a la información, pero también para que trabajen, para que estudien, y la Corte obviamente actuó en función de estas empresas en desventaja del pueblo argentino y así sucesivamente, digo, pero después de lo que todos vimos, escuchamos, que pasó en Lago Escondido con jueces, fiscales, funcionarios de Cambiemos y también gente de los medios de comunicación, en este caso de Clarín, no hay que generalizar.
Bueno, me parece que deberían estar dando explicaciones y que nosotros Pero no tenemos estamos que... mezclando todo, la corte, no, como para Oro nada. Pi, Lago No, Escondido, no está estamos todo, mezclando todo. no, está relacionado a propósito. Y al no mismo es que- tiempo, ¿cómo- de hecho, cómo hace los un que Estado mezclaron todo en Lago democrático? Escondido fueron ellos, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace en un Estado democrático para no reconocer el rol de la justicia y, en todo caso, usar los canales institucionales que dan de las denuncias en el Consejo de la Magistratura para remover a los jueces el equilibrio cuestionados, efectivamente es que o hay iniciar distintos juicios poderes políticos contra los jueces de la Corte si es que se comprueba que Yo hicieron no sé algo por ahí, mal. vos entendés de esto, por qué la Corte Suprema se metió en el Consejo de la Magistratura. Esto fue tremendo. Pero No. lo sé y sé que la política tiene diferentes miradas. Ahora, el Congreso hay una no sola no mirada, aprovechó digamos. la oportunidad de Vos no votar te una podés- ley. Vos no te para podés sacarlo. poner de los dos lados del mostrador. La Corte Suprema, o sea, la justicia no puede ser quien se juzgue a ella misma, digamos, ¿no? La ley original la preveía. A ver. Y es de la época post nueva constitución, digamos. Insisto, esto es una cuestión política porque lo que ha decidido la Corte Suprema abiertamente, junto con otros jueces federales, junto con fiscales y demás, que además tuvieron su ingreso, en el caso de los dos jueces de la Corte Suprema y el que hoy preside, quisieron entrar por decreto. Ya para mí yo no los hubiera aprobado nunca porque quisieron vulnerar una cuestión Entraron por la votación básica, del Senado, ¿eh? Básica. No entraron por importa, decreto. digamos, no, yo no voy a entrar en cuestiones leguleyas porque no creo que sea un problema de derecho. Yo creo que es un problema político donde han decidido tener una connivencia, que quede claro, connivencia entre sectores políticos, mediáticos y judiciales para vulnerar la ley, los derechos de todos los argentinos y tener Ahora, Carmela, tipo de resoluciones que no deberían ni judicializarse. Porque esto de efectivamente de que cualquier medida política que toma el gobierno vaya uno de Cambiemos a la justicia a objetarlo, bueno. Ahora, claramente, el gobierno tuvo la oportunidad de conciliar esto antes de que fallara la Corte. Todo el año pasado, no tiene por el qué Estado conciliarlo, Nacional tiene y el el Estado derecho de y además ciudad. es lo que dijo el presidente, se votó un presupuesto en el Congreso está muy por encima de otras Digamos, el Estado, vos decís que el Estado Nacional podía sacarle arbitrariamente los fondos a la Ciudad de Buenos Aires o a cualquier otra provincia. Como se los otorgó arbitrariamente. Una cosa en es su poner y momento otra cosa es Macri. sacar. No, es lo mismo, porque a alguien le sacás. Cuando le puso eso a Larreta, de algún lado lo sacó. ¿No? Carmela, fondos viendo para nacionales. adelante. Bueno, son fondos Pero no es que nacionales, vos los afectó estás otras diciendo. provincias. Vos los estás diciendo, son fondos del Estado Nacional. Así como tuvo derecho a adjudicarlos en su momento, el gobierno Yo no nacional. defiendo esa adjudicación. Bueno, parece que sí. El gobierno, no lo digo mal, el gobierno nacional con sus fondos tiene derecho a adjudicarlos de una manera o adjudicarlos de otra. El mismo derecho que tuvo Macri tuvo esto. La diferencia es que Sí. no se fue a la justicia. Ahora, a querer- Carmela, Ese es mirando uno de los la- problemas en ese momento. Pero mirando- no es casual que judicialicen todos. Saben que tienen los números, saben que metieron a sus amigos para cumplir determinadas funciones. Es lo que se vislumbró o lo que quedó en evidencia, Sí. mejor Ahora, dicho, en los chats del Lago Escondido. Mirando para adelante. Lamentablemente. Mirando ¿no? para adelante. El gobierno hace un comunicado donde dice una cosa, después el presidente habla con otro medio y dice, lo vamos a cumplir el fallo. ¿Cómo se sale de esto? ¿Tiene que cumplirlo o no el fallo de la Corte? No, para mí no tiene que cumplirlo porque es facultad del gobierno tomar la decisión sobre el destino de sus fondos y porque además lo que hay que poner en cuestión es la validez de esta justicia que está cada vez más con una actitud mafiosa hacia el gobierno de nuestro signo político, digamos. ¿no? Hablaban ustedes de la Corte Suprema. Vamos a ver lo que decía Parrilli sobre el tema. Sí, ya viene. Ahí estamos. A ver, Parrilli, ¿estamos? Ahí está entrando Parrilli. Se está cambiando. Está llegando, Ya llega, ya está llega. comprando Yo los quiero decir regalos. que soy Sí. de hecho partidaria de que hay que llamar una consulta popular para trabajar sobre ejes de la reforma judicial. Que decida la gente, pero que hay que tomar algún tipo de medida un poquito más revolucionaria, porque lo que no podemos seguir es aceptando que esta justicia determine los destinos Bueno, de todos igual los cosas argentinos. revolucionarias del gobierno. Ni en lo con macro ni en lo micro, con ¿no? La repartija que tiene en el Congreso. No hace falta mucho que no lo puede haga ser. el gobierno, también lo puede, digamos, se puede pasar por la vía legislativa. Obviamente no lo van a hacer porque ya te digo, hacen una utilización de la justicia que es que en realidad lo que hace es desprestigiar a la institución, ¿no? Vemos ahora sí, compartimos lo que decía Parrilli. Sí, la corte que se parece más a una corte
de justicia de las dictaduras militares que a una corte de justicia. Me parece tremendo judicializar la cuestión política y sobre todo económica. Bueno. Y sobre todo en determinadas situaciones, porque digo, no está hecha la Corte Suprema ni la Justicia Federal para ejercer funciones del Poder Ejecutivo, ni para tomar decisiones económicas que afectan a todos los argentinos. Y sobre todo en un momento donde la economía está tan sensible. No es solamente sobre esto. Por ejemplo, hace poco, lo dejó en evidencia Cristina, dejar en evidencia porque su voz obviamente es fuerte, pero también hace poco la Corte Suprema tomó decisiones sobre la apertura o la aceptación de determinadas importaciones que no tenían absolutamente nada que ver con la cuestión productiva, por ejemplo, que hubiera sido razonable si vos me decís, hay un sector, el textil, que se ve afectado porque no importamos determinados hilos, máquinas, telas. Esto no sucede, sobre todo tomó decisiones la justicia sobre la importación sobre bienes de lujo. Por eso digo, yo lo que digo es ridícula la posición que está tomando la justicia en la Argentina, cuando sí debería tener voz, voto, decisión sobre otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones penales, con cuestiones de derechos humanos, con cuestiones de familia, con cuestiones sociales. Digo, me parece tremendo que hoy nos habituemos a que la justicia tome decisiones en materia económica que le corresponde a un gobierno, porque además son variables que afectan la economía de un país. El hecho de que se acepten importaciones tiene que ver con la salida de dólares que tratamos de ahorrar en otros aspectos de la vida económica de la Argentina, y que viene un juez y te dice si tiene... las cautelares de importación. Es ridículo. Ahora, a mí me gusta que seamos claros con la gente. Cuando hablamos de ajuste, es ajustarle a la gente, a la sociedad, ¿sí? Entonces, desde este lugar también es muy preocupante. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos viviendo una situación económica difícil, sobre todo con la cuestión inflacionaria, donde el gobierno va tratando de corregir el índice inflacionario, pero también va tratando de generar, ponerle plata en el bolsillo a la gente o generar inversión en obras públicas y demás. El ajuste es eso, o sea, que haya ganado esta batalla supuestamente Larreta, lo que significa efectivamente es ajuste para el resto del país. Patricia, todos imputados, digamos, dice Patricia ¿Qué Bullrich. diálogo podés tener con esta oposición? Porque de última, efectivamente, como decía el compañero, si uno hasta tiene una mirada de aceptación sobre lo que dictaminó la Corte, y después sentémonos, porque efectivamente tiene que haber una redistribución de los ingresos, a ver cómo pagamos esto. Pero no se puede dialogar con una oposición así, digamos, ¿no? De hecho, no dialogan. Eso es un gran problema. Si en el Parlamento hubiera más instancias, o mismo con el Gobierno Nacional, de diálogo sobre cuestiones que afectan a todos los argentinos, Vos sería ahí más resaltás, fácil. espera, vos resaltás mismo con el Gobierno Nacional, decís. O sea, hay un problema de comunicación interna también. No, digo de la oposición, de la en el oposición gobierno o la nacional. oposición en el Parlamento. No puede ser la reacción de la oposición siempre, voy a ir a la justicia, voy a ir a un fiscal, voy a ir a hacer una denuncia, voy a imputar. Digo, no votamos a nuestros representantes para eso, porque hay gente que votó a estas personas, a legisladores de la oposición, que dice, yo no tengo la responsabilidad. ¿Cómo que no? Sos funcionario público, por más que no sea gobierno. Es más, tenés una responsabilidad enorme que es legislar. Legislar desde un lugar propositivo, no siempre poniendo palos en la rueda, denunciando. Porque el que te vota de última comparte tus ideas. Bueno, lleva tus ideas, plasmalas. El otro día no hubo quórum en el Congreso, ¿no? Lamentablemente, porque ya por segunda vez no hubo quórum cuando se iba a votar la creación de 8 universidades nacionales y la moratoria previsional para que pudieran acceder a la jubilación 800.000 personas. Parte, obviamente, de estas universidades son en lugares, la mayoría, que todas, del interior de la provincia o del país. Ahora, yo me pregunto, la gente que votó a determinados legisladores de Cambiemos, ¿saben que esos legisladores hoy no quieren bajar a dar quórum para la creación de esas universidades? Entonces digo, porque no es la función de un legislador venir a meter denuncias. Para eso no hace falta ser legislador. Sí, claro. Para eso con un ciudadano común alcanza. O estar todo el tiempo amenazando. También hay que ser propositivo. Esto lo digo porque es una falencia de la política toda
y es una senda que todos debemos retomar porque le estamos haciendo mucho daño al pueblo argentino con estas... Es que lo que vos decís, engordás el rol de la justicia, sí, desde los dos lados de la grieta van a solucionar los problemas en tribunales. Por eso me parece tremendo judicializar la política. Él decía que desde que se fue Guzmán había un escenario, ahora hay otro. ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que se alinearon más los planetas y además empezó a haber un rumbo más consensuado por todo el frente de todos. Esto fue una discusión abierta donde no solamente cambió el ministro de Economía en el caso de Sergio, sino se tomaron otras decisiones acerca de los ministerios, acerca de la FIP, acerca de políticas económicas, donde ya empezó a tener más injerencia Cristina, bueno, claramente Sergio, Alberto, y a consensuar una política económica. Sabemos que antes de esto eran más las decisiones que tomaba Guzmán y un pequeño sector en soledad. Y bueno, creo que obviamente potenciar las decisiones con lo mejor del frente de todos fue bueno para el gobierno, ¿no? Bien, ahora Carmela, la pregunta acá es, ¿el frente de todos es competitivo solo si a Massa le va bien el año que viene? No, el Frente de Todos es competitivo por muchos factores, ¿no? Entre ellos por la figura de Cristina, que fue una de las mejores presidentas que tuvo la Argentina y que va a seguir teniendo un rol importante más allá de que haya decidido no ser la candidata al Frente. Claramente ella es la pata fundamental del Frente. Por supuesto, mejorar la economía siempre es bueno para no solamente para, a mí me parece frívolo hablar de la competitividad electoral, todos queremos mejorar la economía para alivianar la situación económica de los argentinos. Igual a mí me gusta siempre hacer una aclaración. En nuestro gobierno hay inflación alta, altísima. También hubo una alta inflación durante el gobierno de Cambiemos. Pero no hay que perder de vista una gran diferencia que han tenido los dos gobiernos, que hay entre un gobierno neoliberal y en un gobierno popular como el nuestro. Inflación hubo en los dos gobiernos, pero en el gobierno de Macri no había generación de vivienda, generación de obra pública, no había tarjeta alimentar, no había aumento y actualización de los Progresar, del AUH, no había inversión. ¿Sí? Entonces, aún habiendo inflación, no es el mismo escenario un gobierno que el otro. Entonces, me parece que, pero nosotros queremos generar previsibilidad, que básicamente eso es lo que te destruye la alta inflación, ¿no? No tener previsibilidad o no recomponer más aún los salarios y el poder adquisitivo de la gente. Así que sí creo que Sergio lo puede hacer, que el gobierno del Frente de Todos lo puede hacer. Y que vamos a seguir, en cualquier caso, acompañando la situación, no con más políticas de ajuste, sí por ahí algunas cuestiones de ajuste fiscal y demás. Pero ahora vamos a volver con la pregunta de las universidades, pero alguien que conoces mucho decía esto de Sergio Massa. A ver. Creo que hemos logrado consensos muy importantes y que las diferencias se subsanan con el debate y con la búsqueda de consensos. Lo de las universidades es básico. Uno, efectivamente, el Estado distribuye recursos, porque siempre hay recursos para distribuir. No es que, digamos, tenemos que hacer ajuste y demás. Uno elige dónde hacer los ajustes. La educación no tiene que ser el lugar donde se hacen ajustes, porque lo que él toma como generar salarios o gastos, para mí es generar empleo, pero además generar la posibilidad de que miles de argentinos tengan acceso a la educación, que eso genere conocimiento, que eso genere movilidad ascendente, que eso genere que miles de argentinos tengan otras oportunidades de vida. Efectivamente, yo hablé hace poco de algo que nos denegó la Corte, que fue el declarar servicio público esencial, internet, telefonía. Vos hablabas de que hoy muchas carreras se pueden hacer a distancia, pero lamentablemente en la mayoría de los territorios de la Argentina no hay conectividad o no hay la conectividad que nosotros deseamos. Y además, si hubiera conectividad, también tenemos este problema. Por no dejarnos declarar servicio público esencial, es muchas veces prohibitivo el acceso a internet, a la telefonía para un montón de ciudadanos. Si viviéramos en el mundo de las maravillas, sí, efectivamente, hoy sería muy fácil poder acceder a la educación también a distancia, pero esto no sucede. La mayoría de las universidades que fueron demonizadas
del conurbano que se generaron en la época de Cristina, el 80-90% de quienes se reciben son primera generación de estudiantes. No vamos a recortar por el lado de la educación jamás. Javier, no vos decías- no estamos planteando recortar o no recortar, sino que está planteando un aumento del gasto. Bueno, Ese aumento bienvenido del sea un gasto, aumento en ese aumento educación del y no gasto. en El publicidad, dinero, por ejemplo. el dinero en algún lado está, no es que siempre hay recursos para repartir, eso no es cierto, no es que siempre hay recursos para repartir. Entonces, si vas a gastar más en crear universidades, partiendo de la base que estamos en un país donde mucha gente no termina el secundario, muchísima gente no termina el primario, en los colegios primarios en muchos casos son lugares donde los alumnos van a comer más que a educarse. Entonces, estás planteando una elección donde decís, bueno, ¿a quién le vas a sacar para ponerle los decanos nuevos de estas universidades? ¿A los planes sociales? ¿A presupuesto de colegios primarios? ¿De dónde sale ese dinero? A ver, primero ¿Eso sale de nosotros algún tenemos lado? una política de inversión educativa integral, porque están las becas Progresar, está el Conectar Igualdad, ahora obviamente está la ampliación de la oferta universitaria. Las becas se ampliaron para que haya terminalidad educativa, porque en la época de Macri hubo muchísima deserción. Hablando mal y pronto, y esta la gente me va a entender, cuando empieza a haber problemas económicos en la casa, muchos chicos dejan el colegio primero porque creen que generan un gasto yendo a estudiar, comprando un libro, comprando un cuaderno, pero también porque ayudan a su familia a llegar a fin de mes con alguna changuita. Bueno, para eso se ampliaron las becas Progresar a partir de los 16 años, para que no tengan esa carga. No les vas a solucionar la economía, pero sí le vas a decir, anda a estudiar tranquilo porque esto está cubierto, porque te lo cubrimos nosotros. Está todo contemplado, digamos. Un país sin educación no tiene futuro. Digo, el debate lo damos cuando es a la inversa, por ejemplo, cuando le decimos al gobierno de la ciudad que debería invertir más en educación y menos en publicidad, por ejemplo. Pero en educación no se ajusta, porque eso es el futuro de cada uno de los individuos de la Argentina que tienen derecho a tener acceso a oportunidades, a una oportunidad de empleo, a una oportunidad de estudio. Para nosotros es un orgullo. Vos, Javier, invertir decís en que no hay que educación. hacerlas esas universidades. No, creo que no hay que hacerlas. Además, creo que todavía no fuiste está, a la no está la universidad? respuesta. Yo fui a la universidad pública, trabajé en mi adolescencia mientras hacía el colegio secundario, fui vendedor ambulante, no tuve familia trabajando en Pero el fuiste a Estado la desde que universidad nací, pública. y fui a la universidad pública, hice mi maestría en la Universidad de Buenos Aires, tengo posgrado en el exterior después, pero en la universidad pública hice todos mis estudios. Y creo que hoy el país está en una situación gravísima, y en esa situación gravísima que además está en déficit y que el gobierno mismo dice no voy a aumentar el gasto. Entonces, si dice no voy a aumentar el gasto y tomás una decisión de crear 8 universidades, de algún lado tenés que quitar esos recursos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde querés quitar los recursos para crear estas 8 universidades? No, es que a mí me parece espantoso que lo plantees así, porque Pero- hay un montón de gastos que son más accesorios que el tema la responsabilidad de dónde sacar los recursos lo va a tomar el gobierno nacional, no está puesto en el proyecto, en la letra del proyecto. No te puedo decir yo de dónde se va a sacar, lo que me parece es cualquier otro recurso, digamos, ¿no? Hay un montón de otros gastos que son mucho más accesorios. ¿Y cuáles serían los gastos accesorios que tendría que recortar el gobierno nacional? Si querés la pauta, a los medios de comunicación. Digo, pero me parece interesante siempre que se amplíe la inversión en educación, asistencia social. Digo, igual es una decisión que va a tomar el gobierno nacional, no me la podés, no te la puedo contestar yo. Lo que me parece que es siempre Así una como inversión. decís que la Corte tendría que pensar de dónde saca los fondos el Estado Nacional. No, es que es una facultad. ¿Por qué la legislación, el Congreso no piensa de dónde sacar los fondos para generar este tipo vos de cuando situaciones? envías un proyecto al Congreso puede tener el alcance de dónde sacar los fondos o no. Eso depende de la letra del proyecto o de lo que termine resultando en un debate legislativo que lamentablemente no se puede dar porque no se puede dar quórum. Pero vos podés hacer las dos cosas. Puede ser el legislativo quien decida de dónde sacar los fondos o puede ser el ejecutivo. En este caso sería el ejecutivo. Pero por la letra de los proyectos, no porque el legislativo no lo puede hacer. Lo que digo es yo no lo puedo hacer ni te puedo decir porque no está ni en la letra del proyecto. La letra del proyecto dice que lo haga el ejecutivo, digamos. Pero sí bien pueden los legisladores decir de dónde sacar esos recursos. Sí, claro. A ver, las becas Progresar, por ejemplo, se
ampliaron con el fondo que se votó en el Congreso de este impuesto, La renta extraordinaria. la renta extraordinaria a las grandes fortunas, becas Progresar, Mi Pieza, ampliación de los mejoramiento de los barrios populares. En este caso sí estaba en la letra del proyecto el destino. Pero bueno, para nosotros la educación siempre es una inversión. Vos tuviste la oportunidad de estudiar en una universidad pública y qué distinto hubiera sido tu vida si no hubieras tenido esa oportunidad. Somos un país muy grande, tanto en lo territorial como también en la cantidad de habitantes que tenemos. La idea es acercarle esa oportunidad cada vez a más argentinos y argentinas.